Continuar con la sesión. Muy bien, habiendo quórum visible, pasamos al punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación General Jurídica del Gobierno de Zacatecas, a efecto de que sean publicados los decretos 798 y 799, aprobados repito. Pasamos al punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas a efecto de que sean publicados los decretos 798 y 799 aprobados en fecha 25 del mes de agosto del año 2021 y fueron aprobados por el Pleno de la 63ª Legislatura, mismos que contienen diversas reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del Estado de Zacatecas. Tienen la palabra los diputados José Xerardo Ramírez y Ana Luisa del Muro. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. En base al artículo 95, le solicito me permita leer una síntesis del punto de acuerdo referido. Adelante, diputado. Quienes suscriben, diputada Ana Luisa del Muro García, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el que hace uso de la voz. Venimos a comparecer ante esta soberanía popular para un tema que consideramos es importante y que necesita la opinión de las y los diputados de esta 64ª legislatura. En fecha 25 del mes de agosto del año 2021, es decir, casi un año, fue aprobado por el Pleno de la 63ª legislatura, de la cual hoy hay 5 diputadas y diputados que forman parte de esta 64ª legislatura, el decreto número 799, mismo que contiene diversas reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Zacatecas. Tales reformas y adiciones versan medularmente en la regulación y adecuación de normas mencionadas que tienen que ver con temas importantes para garantizar y preservar la integridad de la vida de las niñas, niños y adolescentes, aunado al hecho de prohibir cualquier tipo de tratamiento o terapia de conversión en cuanto a la orientación sexual de las personas. Asimismo, la prevención y el castigo para los denominados comúnmente crímenes de odio. Tales reformas que celebro haya aprobado la legislatura anterior versan en torno a que se realicen las adecuaciones que hagan compatibles las disposiciones estatales con las federales, así con las previsiones contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el acceso a la justicia de la víctima independientemente de su condición económica, sexo o género, facilitando el camino para acudir al sistema legal previsto para la resolución de conflictos y reivindicación de sus derechos de los cuales es titular, accediendo a un justo proceso en el cual se le garantiza la no repetición del daño. Como legisladores, consideramos oportuno el hecho de armonizar el marco normativo estatal con lo dispuesto en los tratados internacionales y leyes federales en la materia de derechos humanos de las mujeres, incorporando medidas que respondan a las necesidades de las mujeres y niñas víctimas de violencia, puesto que, como hemos venido observando en los últimos tiempos, el incremento a la violencia contra ellas es una realidad que no se puede ocultar, por lo cual es necesario plantear soluciones en la materia a fin de implementar medidas que den garantía a las víctimas de estar a salvo, ellas y sus familias. Por lo tanto, resulta imperativo que esta reforma sea publicada para que pueda cobrar vigencia. Es un tema que lamento mucho, que hoy estemos haciendo un punto de acuerdo para que una reforma de ley tenga que ser publicada, y eso le dé vigencia. Hoy hay colectivos de mujeres, hay colectivos LGBT que están pugnando porque esta iniciativa sea publicada, pero
¿Qué pasó? En la Coordinación General Jurídica, y aquí está el coordinador, el director jurídico, el en aquel entonces subdirector de protocolo y en aquel entonces el director de procesos parlamentarios, que no les recibieron un decreto de la legislatura anterior. No se les recibió porque no venía en base a los nuevos criterios que se daban. Hoy dicen que todo se puede corregir cambiando el nombre de gobernador, porque cuando la 63ª legislatura el gobernador era uno y ahora es otro. Pero yo lo que digo, que una reforma con gran trascendencia, que se establece con base en los principios del nuevo modelo de justicia penal y que tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana y transparente, con respeto de las garantías individuales del justiciable, en donde debe prevalecer el principio de última ratio, en donde el Estado establezca las herramientas para sancionar conductas indebidas, establecido en la previsión de comisión del delito. En estos mismos decretos se aprobaron reformas encaminadas a acciones estatales coordinadas con el gobierno federal en cuanto a la seguridad pública, que como sabemos es una responsabilidad compartida en todos los órganos de gobierno. Se establecieron modificaciones legales en temas de reparación del daño, concepto de interés y orden público en cuanto a su exigibilidad. Se establecen también modificaciones en cuanto al castigo del delito de tentativa, que en la actualidad ha sido rebasado derivado al aumento de la criminalidad en el Estado, por lo que se hace necesario modificar su penalidad, sobre todo porque debe atender al bien jurídico, que es proteger la vida. Por último, podemos considerar que es uno de los temas medulares la incorporación al marco jurídico penal, el delito que versa sobre la discriminación, siendo uno de los peores males que lacera a la sociedad, ya que el trato desigual o desprecio en contra de las personas o grupo se externa cuando se establece explícitamente un trato diferenciado por motivos discriminatorios, ya sea de género, raza, etnia, idioma, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otra, y ello limita o violenta el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas. Esta solicitud de legislar surge de la lucha y exigencia de diversos colectivos de mujeres y de la comunidad LGBT en el Estado, con la finalidad de frenar los patrones de violencia que se dan en función de la identidad sexual y de género de las víctimas. Por lo tanto, debemos ser congruentes y facilitar el camino a la impartición de justicia de este sector históricamente vulnerado. Debo hacer mención que estas modificaciones legales no implican ni proponen nuevas estructuras administrativas, ni tampoco se incrementan o disminuye algún capítulo del gasto. Es decir, de acuerdo con el decreto en mención, el ordenamiento que se reformó no genera erogación especial en su aplicación, ya que únicamente se realizan modificaciones que precisan un supuesto jurídico que ya es atendido por los órganos del Poder Judicial del Estado, por lo que se cuenta con la estructura administrativa y recursos económicos necesarios para su implementación, por lo que esta reforma al marco jurídico penal ya aprobada no implica un aumento de recursos humanos, materiales o financieros adicionales a los que se han previsto para los órganos aplicadores de la norma, que por cierto son insuficientes y que hoy el Poder Judicial exige más de 57 millones de pesos para poder terminar el año. Por último, debemos expresar que ese trabajo realizado por la anterior legislatura se llevó a cabo con la participación de los sectores responsables de la impartición y administración de justicia, como son jueces, ministerios públicos y especialistas en la materia, lo que enriqueció en gran medida su configuración. Sería lamentable que por un tema de un nombre, de un título, tengamos que regresar el procedimiento legislativo
a esta 64ª legislatura y empezar de cero. Es por eso que estamos proponiendo el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 64ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto de que sea recibido por esa coordinación jurídica el decreto número 798, aprobado de fecha 25 del mes de agosto del año 2021 por el Pleno de la 63ª legislatura, mismo que contiene diversas reformas al Código Penal del Estado de Zacatecas y que se ha publicado en lo inmediato en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, para que comience a surtir sus efectos legales correspondientes, mismos que exige la sociedad o una parte de la sociedad zacatecana. Señor presidente de la mesa directiva, y en mi carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, les solicito que de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General, derivado de su pertenencia, solicitamos que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución y se le pregunte a la Asamblea si así lo considera. Es cuanto, diputado presidente.